Señor, gracias. Gracias por su palabra. Gracias por la convicción que necesitamos tener cuando leamos y estudiamos su palabra. Señor, darnos un corazón como suyos. Que podemos ver la gente como usted ve a la gente. Llénanos con compasión, con amor, con misericordia y gracia. Y darnos oportunidades para demostrar estas cosas a nuestros hermanos y hermanas o simplemente la gente en la comunidad. Es algo que necesitamos poner en práctica diariamente. Señor, bendice este tiempo y dejamos este tiempo en sus manos. Y en el nombre de Jesús, amén. Pues estamos estudiando el libro de Primera de Corintios en capítulo 5. Por 4 capítulos, el enfoque ha estado en corregir ¿qué? Las divisiones que están plagadas la iglesia. Ahora, él gira su atención a la disciplina que necesita suceder en la iglesia en Corintio. En esta iglesia, un pecado grave estaba sucediendo y tristemente la iglesia no está haciendo nada para corregirlo. Los dos problemas graves eran, entre ellos había un creyente viviendo en una relación incestuosa con la esposa de su padre. Lo que es obviamente inaceptable para Dios y también inaceptable en la cultura pagana. ¡Qué increíble! Cícero, un estadista romano, dijo: este tipo de incesto es un crimen y extremadamente raro. Y sin embargo, esto estaba pasando en la iglesia. Pero lo que para Pablo era incluso peor era el hecho que la iglesia había actuado en forma relajada hacia este pecado. Y en lo que se vio como una acepción de este pecado. Cómo trataron este problema demostró claramente su orgullo. El orgullo es lo opuesto del amor. El orgullo produce ¿qué? Autoenfoque, mientras que el amor responde a las necesidades de los demás. El amor siempre quiere lo más alto y mejor para la otra persona. Eso es amor. El amor quiere lo más alto por la otra persona. Quiere lo mejor para la otra persona. Esto es en cada relación que tenemos. Esto es en mi matrimonio. Yo quiero lo más alto para Paula y lo mejor para ella. No mis cosas. Con mis hijos, con mis amigos, con ustedes. Esto debería nuestra actitud. Esto debería nuestro amor hacia el uno al otro. Que queremos lo mejor. Pero
a veces ese amor manifiesta en la forma de disciplina, como vemos hoy. Vamos a empezar en capítulo 5 solo con versículos 1 y 2. Yo quería predicar todo este capítulo hoy. Eso fue mi deseo, pero creo que eso es más o menos 3 o 4 horas. Y entonces yo estaba pensando, creo que ellos no quieren escuchar un mensaje para 3 o 4 horas. Entonces solo el primer 5 versículos es mejor. Vamos a leer. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. No debierais más bien haberos lamentado, para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. Él empezó diciendo, de cierto se oye. En el texto original, se lee, es reportado universalmente. Es decir, todo el mundo sabe lo que está pasando con esta pareja en la iglesia. Esto es que él está diciendo. Todos saben. No solo en la iglesia, todo el mundo sabe qué está pasando en la iglesia. Creo que cuando ellos escucharon esta parte, despiertan, ¿verdad? Wow, ¿todos? Sí, todos saben. Porque Pablo no está en Corintio. Pero él sabe qué está pasando. No es ningún secreto. La gente sabe, y aún peor, saben que ustedes no están haciendo nada en contra de la situación. Esta situación era algo inaceptable para los romanos y griegos. Y eso dice mucho porque los griegos y romanos tenían una reputación de ser muy lícitos en sus prácticas sexuales. Entonces, por ellos decir, eso es algo muy feo, es algo muy feo. Pero aún siendo así, estaban repugnados con esta situación que se encontraba en la iglesia. Para ellos el incesto fue horrible. Donde dice, alguno tiene la mujer de su padre. La parte más importante es el verbo, tener. ¿Por qué? Porque la forma de este verbo está escrito, es en una manera que describe una acción continua. Eso es importante. Eso no fue una cosa que pasó solo una vez. Esto es decir, la situación continuaba en ese momento. Este hombre estaba viviendo en una relación amorosa con su madrastra. Por eso no dice él es con su mamá. Lo que era públicamente conocido, y la iglesia no está haciendo nada para corregirlo. Antes de avanzar al próximo versículo y al resto de este capítulo, vale decir que el apóstol no menciona el disciplinar a esta mujer. ¿Viste eso? No dice nada. Lo que nos da a entender
que lo más probable es que ella no era un creyente. Y por eso él no está en una posición para juzgar a ella. Como veremos, nuestra responsabilidad no es de juzgar al mundo, pero sí aquellos que son de la familia de Dios solamente. El enfoque aquí es el hombre que debería vivir digno del llamamiento de Cristo. ¿Qué habían hecho los corintios con la situación en versículo 2? Es increíble. ¿Cómo podrían aceptar esta situación? ¿Cómo es posible? Imagínense, todos los domingos estamos aquí y sabemos, esta pareja, eso es su mamá y su hijo, y ustedes son juntos. Y nosotros, ya está bien. No importa. Imagínense cómo este hombre justificaba sus acciones. Él es un creyente, él sabe la verdad. ¿Cómo es posible? Él puede justificar sus acciones. Incluso algunos, y yo también, creen que el Padre aún vivía, por lo que vemos en 2 Corintios, capítulo 7, versículo 12. Habla acerca de este hombre. Entonces imagínense, su papá vive y esto está pasando. ¿Cómo es posible que ellos tenían este grande pecado en la iglesia y se jactaban de él? Jactando en el sentido, y eso es importante, que ellos estaban orgullosos de su mente abierta. ¿Ay? Como la iglesia hoy en día cuando es muy liberal, muy abierta. Cualquier cosa puede pasar en la iglesia, ya está bien. Todos de nosotros somos perdonados, entonces. Ellos están jactando en pecado. Es increíble. Pablo les dijo, cuando ustedes se enteraron de esta situación, debería haberse lamentado por su hermano y su pecado. El lamentar es la respuesta correcta ante el pecado. Este tipo de pecado fue condenado en el Antiguo Testamento. Puede leer acerca de esto en Levíticos capítulo 18, versículo 8. Y por todas las leyes de las naciones gentiles fue condenado. La respuesta correcta al pecado en la iglesia es el lamento, no el orgullo. El estándar de Dios es ¿qué? La santidad y pureza. Estamos llamados a ser el pueblo ¿qué? Santo de Dios. Nos lamentamos porque amamos nuestros hermanos. Y por eso queremos que lo mejor para ellos. No hay espacio en nuestras vidas o en la iglesia para el pecado. Todo pecado debe ser confrontado rápidamente y manejado correctamente. ¿Cómo tenían que manejar la situación?
Vamos a leer versículos 3 al 5. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Como vimos la semana pasada, no estamos para juzgar los otros ministerios o motivos de nuestros hermanos y hermanas. Estas cosas no podemos juzgar, porque yo no sé sus motivos cuando está haciendo algo. Y si usted tiene otro ministerio, es su ministerio, es su llamado, ya está bien. Yo no estoy en la posición para juzgar estas cosas. Pero estamos llamados a juzgar la conducta de nuestros hermanos con toda humildad y amor. Él dijo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu. ¿Qué significa presente en el espíritu? Él está diciendo que Él está presente con ellos por medio de su carta. Esta carta es una extensión de Él y su autoridad ungida por el Espíritu Santo. Él tiene la expectativa de que toda la congregación se reúnan a leer esta carta. Vemos claramente que la decisión que ellos necesitan debe ser tomada en la presencia de Cristo y en su poder. Con esta carta, ellos entienden la posición del apóstol Pablo. Es muy clara. Porque fue necesario involucrar a toda la congregación. Mucha gente tiene esta pregunta cuando es toda la gente. ¿Por qué fue necesario involucrar a toda la congregación? Y la respuesta es simple, porque este fue un pecado público y por lo tanto debía ser confrontado públicamente. Todos en la iglesia, fuera de la iglesia, conocían esta situación. Vemos esto en la vida de Pablo. Si quieres simplemente leer la carta de Gálatas. En capítulo 2, ¿recuerda qué pasa? Él confrontó a Pedro, ¿cómo? Públicamente y cara a cara. Y en griego esa confrontación es increíble a leer porque es algo muy fuerte. Es casi como una pelea con manos. ¿Eso qué significa? Fue algo muy fuerte. Pero en capítulo 5 o 6, no recuerdo exactamente, pero 5 o 6 de Gálatas, él está hablando acerca de manejando otra situación, pero en privado. Entonces depende qué está pasando en la situación, cómo necesitamos manejar la situación. ¿Me entienden? Si algo es muy obvio y todos los miembros de nuestra iglesia saben esto está pasando, necesitamos tener una noche, un día, una reunión para hablar acerca de la situación y cómo estamos manejar la situación.
Si es algo privado, es solo yo o posiblemente con solamente la gente que son afectados por el pecado. Nada más. Es algo que necesitamos manejar en privado. Es clara, eso es algo importante. También la iglesia necesitaba escuchar y entender el juicio en contra de su hermano, debido a su pecado que había afectado toda la iglesia. Es evidente que Pablo está siendo controlado por el control y influencia del Espíritu Santo. Y esto es la clave. Cuando estamos, porque eso es algo muy delicado, ¿verdad? Una situación como eso. Es muy importante que estamos bajo el control y la influencia del Espíritu Santo. Que no estamos manejando la situación con nuestros sentimientos y emociones. Eso es terrible. Solamente con la palabra de Dios bajo control del Espíritu Santo. Versículo 5, leamos de nuevo. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesucristo. Quizás este versículo les suene un poco pesado y extremo, ¿verdad? ¿Verdad? Veamos cuál fue el juicio y cuál es el deseado resultado. Eso es importante. Entonces, primero en versículo 5 dice, el tal sea entregado a Satanás. Yo nunca quiero leer esto escrito acerca de yo. Me like, ¿what? ¿Dónde? ¿Con quién? Satanás, no gracias. Estoy bien. Pero dice eso aquí. ¿Qué significa esta frase? Significa simplemente dejarlo en el mundo, el cual en este momento está bajo control, el dominio de ¿quién? Satanás. Entonces, estamos dejando la persona en el mundo. Cuando alguien está fuera de la iglesia, está lejos de la protección espiritual. ¿Eso qué significa? Tristemente, es difícil de apreciar el peso de esta decisión hoy en día. Si alguien está en pecado y la iglesia maneja la situación correctamente, generalmente, ¿qué pasa? ¿Sabe? Esa persona simplemente sale de esa iglesia y busca una nueva. Eso es. Y llega a la otra iglesia lastimado por sus pecados. Cuando la iglesia maneja la situación correcta, la persona dice, yo tengo 100 más opciones de iglesias en mi ciudad, ya está bien. Qué triste. Pero si la iglesia verdaderamente está tejida, está unida y realmente es la familia que Dios diseñó, es menos probable que Él se irá a la otra iglesia y sentirá el peso de su pecado.
Pero hoy en día, la iglesia no ve la necesidad de estar reunidos como una familia de Dios. Incluso el no venir a la iglesia se transforma en un día de paseo, o un día para mí. ¿Cómo vamos a sentir el peso? ¿Cómo es posible que vamos a sentir el peso de esta situación cuando la iglesia no es algo importante en su vida? ¿Cómo es posible? Difícil hoy en día para sentir el peso de eso. Pero veamos cuál fue el propósito de excomunicar de la iglesia a esta persona que estaba viviendo en pecado. El propósito de dejar a este hombre en el dominio de Satanás era para llevarlo al arrepentimiento y así traer restauración a su vida y a la iglesia. Esto es el propósito. Con esto podemos entender lo que dice sobre la destrucción de la carne. Esto de destrucción de la carne no está hablando acerca de su muerte. Eso sería contrario a la enseñanza de la Biblia. La Biblia no enseña que un hijo de Dios, quien cae en pecado, no puede ser restaurado si verdaderamente se arrepiente. No dice eso en la Biblia. Por esta razón es necesario entender qué significa la carne. Vemos a través de todas las cartas de Pablo que el contraste entre la carne y el espíritu, siempre. El propósito aquí es que este hombre estuviera fuera de la iglesia para destruir lo carnal en su vida. La carne y el espíritu nos muestra dos lados diferentes. Si está tomando apuntes, esto es importante. Hay dos lados diferentes entre la carne y el espíritu. Cuando hablamos de nuestro espíritu, estamos hablando de la persona en total siendo orientado hacia Dios. Cuando estamos hablando de nuestro espíritu, estamos hablando de la persona en total siendo orientado hacia Dios. ¿Entiende? Pero la carne se refiere a la persona en total siendo orientado lejos de Dios. La persona en la carne se refiere a la persona en total siendo orientado lejos de Dios. Entonces, la destrucción de la carne, que es nuestra naturaleza pecaminosa, esto es nuestra carne, nos da la imagen de crucificar a nuestra carne. Y cuando pensamos en la crucifixión, podemos ver cómo la carne está destruida, ¿verdad? Entonces tenemos esto
imagen. Otra es mortificar la carne. Es la misma idea en Gálatas capítulo 5, versículos 24 y 25. Vamos a leer Gálatas 5, versículos 24 y 25. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Versículo 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. La carne está orientada lejos de Dios, el Espíritu está orientado hacia Dios. La meta de la disciplina es muy clara. Es la salvación, no su destrucción. La disciplina de la iglesia necesita ser manejado con una actitud de restauración, no de condenación. Nosotros sabemos cuando pecamos, sentimos terrible. Yo no necesito en ese momento la condenación de otras personas. Eso nunca es una ayuda para nadie. Su hermano o hermana en pecado está buscando por ayuda, porque sabe la verdad. En estos momentos no requiere más condenación. Ellos tienen la convicción. También condenación es de Satanás. Convicción es del Espíritu Santo. Hay una gran diferencia. ¿Qué es? Condenación deja a la persona ¿cómo? ¿En qué estado? Derrotado. Eso es condenación. Convicción del Espíritu Santo deja a la persona quiere cambiar. Eso es el propósito de convicción. Para producir una reacción que dice, yo necesito cambiar las cosas en mi vida. Condenación quiere destruir la persona. Eso es la manera de Satanás. Satanás quiere destruir cada creyente. ¿Y cómo? Con condenación. Nosotros queremos ver nuestros hermanos y hermanas restaurados a Dios, no más lejos de Dios. Segundo, Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 14 y 15. Vamos a leer. Segundo, Tesalonicenses 3, versículos 14 y 15. Si alguien no obedece a lo que en esta carta decimos, señálenlo y no se junten con él, para que se avergüence. Pero no lo traten como enemigo, sino aconséjenlo como a un hermano. Cuando esta persona está fuera de la iglesia, él está lejos de la protección de Dios. ¿Entiende? Hay una protección en la iglesia. Y es increíble la cantidad de gente que no le gusta la iglesia. Es like, usted es un cristiano pero no quiere ir a una iglesia. No quiere reunir con sus hermanos y hermanas. Y no quiero estar bajo la protección de Dios que es parte de la iglesia. No entiendo eso.
Cuando un cristiano está en comunión con el Señor y con sus hermanos en la iglesia, él disfruta una protección especial en contra de Satanás. La meta de esta separación de la familia de Dios era para que esa persona fuera guiado al arrepentimiento. Y así fuera restaurado primero para con Dios y también con sus hermanos. Eso es algo importante. Muchas veces, si es alguien que es más cerca de usted y algo pasó con la persona, duele, ¿verdad? Estamos lastimados también y a veces estamos enojados con la situación. Y muchas veces, cuando esta persona arrepiente y está restaurado en la iglesia, tratamos a la persona como está en pecado todavía. Eso es terrible. Cuando la persona está restaurada a la familia de Dios, necesitamos estar aquí con nuestros brazos abiertos para recibir nuestro hermano. Eso es que pasó con el hijo prodigal, ¿verdad? ¿Cómo le fue con el papá? Él dice, eso es mi hijo, el pecador. Cuando él llega, matarlo. ¿Eso fue su actitud o no? No. Él corrió a su hijo, abrazó, besó a su hijo. Él tenía una fiesta. Esto necesita ser nuestra actitud hacia nuestros hermanos y hermanas cuando ellos están restaurados. Es solo por un tiempo que dejamos en el mundo, porque queremos ver el Espíritu Santo y Dios cambia estas cosas en sus vidas. Pero después, nuestra responsabilidad es simplemente recibirlos. La disciplina de la iglesia no es como un grupo de policías buscando por pecadores para pillarlos en sus pecados. Es la familia de Dios que con corazones quebrantados busca restaurar a uno de sus miembros. Aquí es donde está el problema en la iglesia. La gente en realidad no tienen este tipo de amor por sus hermanos y hermanas. Jaime, eso fue pesado para mí. Eso es una realidad para nosotros. No tenemos este tipo de amor por nuestros hermanos y hermanas. Normalmente, ¿qué? Pasamos 2 horas juntos cada domingo. Y esto es todo. Algunos de nosotros nos vemos durante la semana, pero para la mayoría lo normal son 2 horas a las semanas que vienen. Pero si no estamos pasando tiempo juntos en comunión, es difícil formar relaciones profundas los unos con los otros. Hablamos mucho acerca de ser una familia espiritual, pero ¿realmente ponemos esto en práctica? ¿Dónde está nuestro amor verdadero por los demás?
Para la iglesia en ese tiempo, el pensar estar lejos de la comunión de la iglesia era algo horrible. Nadie querría eso para sus vidas. Al tal punto que era suficiente para corregir a la persona en pecado. La Biblia nos muestra en 2 de Corintios que la iglesia echó a ese hermano fuera y con esto él, ¿qué? Se arrepintió y fue restaurado a Dios y a su iglesia. Vemos eso en el próximo en la próxima carta. Pero yo no estoy seguro si esto funcionaría con la iglesia hoy. Es muy probable que la persona simplemente se iría a una nueva iglesia, nada más. Entonces, necesitamos preguntarnos, ¿amamos realmente a nuestros hermanos en Cristo? ¿Cuántas veces cada día está orando por sus hermanas y hermanos y hermanas? Por nombre. ¿Cuántas veces? Todos los días. Por nombre, mis hermanos y hermanas, porque yo tengo mucho amor hacia ellos. Siempre ellos están en mi mente y lo mejor para ellos. Queremos lo más alto y lo mejor para ellos. ¿Está pensando en eso todos los días acerca de sus hermanos y hermanas? Eso es una convicción para mí también. Eso no es solo para ustedes. Cuando ellos están en pecado, ¿se rompe mi corazón por ellos? ¿Cuál es la verdadera marca de un cristiano? ¿Qué es la verdadera marca de un cristiano? Yo tengo mi fe en Cristo. Okay. ¿Qué es la marca? Porque nadie sabe. A menos que usted dice, yo soy un cristiano. Pero ¿qué es la marca? La Biblia es muy clara. Es una cosa. Es el amor. Es el amor. Eso es la marca. Juan 17, versículos 20 al 23. Esto fue la oración de Cristo para nosotros inmediatamente antes de Él fue a la cruz. Y Él dijo para nosotros, en versículo 20, Juan capítulo 17, empezamos en versículo 20. Pero no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Entonces eso es nosotros. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí. Y yo en ti, y también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Entiende esta frase? Cuando estamos unidos, cuando el mundo vea la iglesia, saben que Dios mandó Cristo. Eso es algo increíble. Continúa en versículo 22. Yo les he dado la gloria que me diste para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo crea que tú me enviaste.
y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. ¿Por qué mucha gente no quiere ir a la iglesia? Ellos no pueden ver el amor en la iglesia. La gente no ve la iglesia unido. La marca para nosotros debe ser amor. Si no podemos amar a nuestros hermanos y hermanas, es imposible para amar la gente en el mundo. Es imposible. Yo quiero que tomemos un momento para nosotros a orar los unos por los otros. 2 o 3 personas. Que oremos que Dios aumente nuestro amor los unos por los otros y que crezcamos en nuestro amor hacia Dios primero y hacia nuestros hermanos y hermanas. Y que nosotros crezcamos como una familia. Quiero orar por estas cosas. Si 2 o 3 personas pueden orar específicamente por estas cosas. Que tenemos amor por los unos a otros y crezcamos en nuestro amor hacia Dios primero y después nuestros hermanos y que crezcamos como una familia. Amén. Oramos.